Joven encuentra bebé encerrado en carro en estacionamiento, lo lleva al hospital y la médica entra en shock al ver. Ernesto había salido tarde del trabajo, un día caótico en el corazón de la Ciudad de México. El tráfico en Avenida Reforma era insoportable, y la única cosa en su mente era llegar a casa para descansar. Mientras buscaba sus llaves en el estacionamiento subterráneo, un leve llanto rompió la quietud del lugar. Al principio, pensó que era su imaginación, pero al acercarse a su auto, su corazón se detuvo. Dentro del asiento trasero de un coche vecino había un bebé, envuelto en una manta, llorando desesperadamente. La adrenalina lo invadió. Ernesto tocó la ventana suavemente, esperando encontrar a alguien cerca, pero el lugar estaba vacío. Revisó la puerta del coche y, para su sorpresa, estaba abierta. Sacó al bebé con cuidado, su corazón latiendo desbocado. ¿Quién podría abandonar a un pequeño así?, pensó, con una mezcla de miedo y rabia. Sin perder tiempo, corrió hacia su propio coche y arrancó en dirección al hospital más cercano, el Hospital General de México. Durante el trayecto, Ernesto no podía apartar la mirada del pequeño. El bebé, de no más de 6 meses, llevaba un gorro azul y una manta desgastada que olía a humedad. Tranquilo, pequeño. Todo estará bien, dijo, aunque no estaba seguro de que eso fuera cierto. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué alguien abandonaría a un bebé en esas condiciones? ¿Estaba en peligro? Al llegar al hospital, Ernesto prácticamente irrumpió en la sala de emergencias, llamando la atención de médicos y enfermeras. Una doctora joven, de nombre Camila, corrió hacia ellos. Al ver al bebé, sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Qué sucedió? ¿De dónde lo sacaste?, preguntó mientras examinaba al pequeño. Ernesto explicó todo rápidamente, su voz temblando de nervios. Cuando Camila retiró la manta para examinar al bebé con más detalle, su rostro se transformó. Sus manos temblaban mientras observaba una cicatriz peculiar en el pecho del niño. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, se clavaron en Ernesto. «Este bebé no puede ser», murmuró, con la voz quebrada. El misterio estaba apenas comenzando, y Ernesto no tenía idea de cómo su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La sala de emergencias quedó en completo silencio mientras Camila sostenía al bebé en sus brazos. Sus lágrimas caían con una mezcla de incredulidad y emoción. Ernesto, que apenas lograba calmar su respiración tras la carrera hacia el hospital, no entendía lo que estaba sucediendo. «¿Qué ocurre, doctora? ¿Por qué está llorando?», preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Camila se giró lentamente hacia él, todavía sin poder apartar la vista del pequeño. «Esta cicatriz, la he visto antes», susurró, luchando por mantener la compostura. «Hace unos meses, un bebé con esta misma marca fue reportado como desaparecido tras un trágico accidente». Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de que el niño pudiera haber sobrevivido a algo tan terrible lo llenaba de preguntas. Mientras Camila daba instrucciones al personal del hospital para realizar exámenes médicos completos, Ernesto se permitió un momento para procesar todo. Recordó cómo el destino parecía haberlo llevado justo a ese auto en ese preciso momento. Si no hubiera trabajado horas extra, si no hubiera tomado ese estacionamiento, el bebé podría no haber sido encontrado. ¿Qué tan frágil es la línea entre el azar y el propósito?, pensó. Poco después, una enfermera regresó con los resultados preliminares. El bebé está deshidratado, pero estable. También tiene señales de haber sufrido frío prolongado, informó. Camila respiró hondo, intentando tranquilizarse. Necesitamos contactar a las autoridades. Si este es el bebé que creo que es, su familia ha estado buscándolo sin descanso. Ernesto sintió una punzada de preocupación. ¿Y si la familia no aparece, qué le pasará a este niño? Camila lo miró con seriedad.
Si la familia no puede ser localizada, el niño será puesto bajo custodia del sistema de adopción. Pero si es el bebé desaparecido, esto podría ser un milagro para ellos. Las palabras de Camila resonaron en la mente de Ernesto mientras observaba al pequeño dormir en una incubadora. Algo en su interior le decía que su encuentro con ese bebé no había sido una coincidencia. La noticia del hallazgo del bebé se propagó rápidamente en el hospital, y en menos de una hora, la policía estaba en el lugar. Ernesto fue escoltado a una sala privada para relatar lo sucedido. Mientras explicaba cada detalle a un oficial llamado Ramírez, notó la seriedad en el rostro de la gente. ¿Cree que este bebé realmente podría ser el que desapareció en aquel accidente?, preguntó Ernesto con un hilo de esperanza en su voz. Ramírez asintió con cautela. Es posible. Hace meses, una familia sufrió un terrible accidente en la carretera hacia Toluca. El auto se salió del camino y cayó en un barranco. Los padres murieron en el acto, pero el cuerpo del bebé nunca fue encontrado. Su abuelo, don Salvador Aguirre, un empresario muy conocido, ha invertido recursos inimaginables en buscarlo. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Era difícil imaginar el dolor de un abuelo buscando desesperadamente a su nieto. Mientras tanto, Camila no se despegaba del lado del bebé. Su experiencia como pediatra no la había preparado para algo tan emocionalmente desgarrador. Cada vez que miraba la pequeña cicatriz en el pecho del niño, su corazón se llenaba de preguntas. ¿Cómo pudo sobrevivir? ¿Qué pasó en esos meses que estuvo desaparecido?, murmuraba para sí misma. Esa misma noche, don Salvador llegó al hospital acompañado de un séquito de seguridad. Aunque su rostro estaba marcado por la edad, sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y temor. Camila salió a recibirlo, con el bebé en sus brazos. ¿Cree que podría ser él?, preguntó don Salvador con voz temblorosa. Camila asintió suavemente. La cicatriz coincide, pero necesitaremos pruebas de ADN para confirmarlo. Don Salvador, al ver al pequeño, cayó de rodillas, sus manos temblorosas buscando tocar el rostro del bebé. Es mi nieto. Lo sé. Lo siento en mi corazón. Ernesto, que observaba la escena desde la distancia, sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. No podía entender por qué, pero algo en ese momento le hizo sentir que estaba exactamente donde debía estar. Las horas que siguieron estuvieron llenas de tensión y emociones encontradas. El equipo médico tomó muestras del bebé y de don Salvador para realizar las pruebas de ADN. Sin embargo, los resultados tardarían al menos 48 horas en llegar. Ernesto, quien había decidido quedarse en el hospital por si necesitaban más información, observaba cómo la situación parecía acercarse a un clímax. ¿Y si no es su nieto?, se preguntaba, sintiendo una inexplicable conexión con el bebé. Don Salvador insistió en quedarse cerca del pequeño, a quien empezó a llamar Emilio con voz llena de cariño. Ese era su nombre antes de que lo perdiéramos, explicó a Camila mientras ella supervisaba los cuidados del niño. La médica, profundamente conmovida, intentaba mantener la profesionalidad, pero la emoción era evidente en sus ojos. Este bebé ha pasado por algo increíble. Su supervivencia es un milagro, comentó. Mientras tanto, Ernesto no podía evitar recordar su propia infancia. Había crecido en un orfanato en Puebla después de que lo abandonaran siendo apenas un bebé. Nunca conoció a su familia biológica, y aunque había aprendido a salir adelante por sí mismo, siempre había sentido un vacío. Tal vez por eso no pude ignorar el llanto del bebé, pensó. Era como si algo en su interior lo hubiera llevado a ese momento. Esa noche, Camila se acercó a Ernesto, quien permanecía sentado en una de las bancas del hospital. Gracias por lo que hiciste. No cualquiera habría actuado como tú lo hiciste. Este bebé podría tener una nueva oportunidad gracias a ti. Ernesto negó con la cabeza. Yo solo estaba en el lugar correcto. Pero, doctora,
¿Qué pasa si los resultados no confirman que es su nieto? ¿Qué será de él? Camila suspiró, consciente de la incertidumbre que los rodeaba. Entonces, estará en manos del destino y de personas que lo quieran de verdad. Esa misma noche, Ernesto se ofreció a quedarse cerca del bebé para asegurarse de que no estuviera solo. Mientras observaba al pequeño dormir, sintió un deseo inesperado nacer en su corazón. Quizá, solo quizá, este bebé había llegado a su vida para llenar ese vacío que siempre había sentido. Las 48 horas de espera se sintieron como una eternidad. Ernesto apenas había dormido, pasando la mayor parte del tiempo cerca del bebé. Aunque no lo conocía más que por un par de días, sentía una conexión inexplicable, como si el pequeño dependiera de él de una manera más profunda. Mientras tanto, don Salvador había dejado el hospital temporalmente, esperando con ansias la confirmación de que Emilio realmente era su nieto. Camila entró en la sala donde el bebé descansaba. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y esperanza. Ernesto, los resultados del ADN estarán listos en unas horas. He visto muchas cosas en este hospital, pero nada como esto. Lo que hiciste cambió la vida de este pequeño. Ernesto se limitó a asentir, pero en su interior las dudas lo carcomían. ¿Qué sucedería si el bebé no era Emilio? Horas más tarde, un médico ingresó a la sala con los resultados en mano. Su expresión era neutral, difícil de leer. Don Salvador llegó casi al mismo tiempo, acompañado de su abogado. Todos se reunieron en la sala de consulta mientras el médico abría el sobre. El análisis confirma que hay una coincidencia genética, dijo finalmente. El corazón de don Salvador pareció detenerse por un instante antes de que las lágrimas comenzaran a correr por sus mejillas. Es mi nieto. Es Emilio, dijo entre sollozos. Mientras don Salvador abrazaba al pequeño, Ernesto sintió una punzada de felicidad mezclada con tristeza. Había hecho lo correcto, pero una parte de él no quería separarse del bebé. Camila notó su expresión y se acercó. ¿Estás bien?, preguntó. Ernesto sonrió débilmente. Sí, es solo que, siento que algo más me une a este niño, pero no sé qué es. En ese momento, don Salvador se acercó a Ernesto con el bebé en brazos. No tengo palabras para agradecer lo que hiciste. Si no fuera por ti, nunca lo habría encontrado. Pero dime, hijo, ¿quién eres tú? ¿Tienes familia? Ernesto sintió un nudo en la garganta. No, señor. Siempre he estado solo. Pero quizás eso me llevó a escuchar su llanto. Era como si estuviera destinado a encontrarlo. Las palabras de Ernesto resonaron profundamente en todos los presentes, dejando entrever que el destino tenía aún más sorpresas preparadas. Los días que siguieron al reencuentro de don Salvador con Emilio estuvieron llenos de alegría y ajustes emocionales. Sin embargo, para Ernesto, la vida parecía haber tomado un rumbo inesperado. Había regresado a su modesto departamento en Ciudad de México, pero no podía dejar de pensar en el bebé que había salvado. Sus noches eran inquietas, llenas de recuerdos del pequeño, del llanto que lo había guiado y del extraño vacío que ahora sentía. Aunque no tenía familia ni grandes recursos, algo en su interior le gritaba que aún tenía un papel importante en la vida de Emilio. Mientras tanto, don Salvador se dedicaba a organizar la vida del bebé, con planes de llevarlo a su mansión en Toluca. Había contratado a los mejores médicos, niñeras y personal especializado para asegurar que Emilio tuviera todo lo necesario. Pero había algo que lo inquietaba profundamente. Aunque estaba agradecido con Ernesto, no podía ignorar la intensidad con la que el joven miraba al bebé. Es como si compartieran algo más que un simple encuentro fortuito, comentó don Salvador a su abogado, quien lo escuchaba en silencio, tomando nota de sus inquietudes. Por su parte, Camila tampoco podía ignorar el vínculo entre Ernesto y Emilio. En una de sus visitas al hospital para supervisar el alta del bebé, se encontró con Ernesto esperando en la entrada.
No sé por qué estoy aquí, doctora, confesó Ernesto, su voz llena de confusión. Solo siento que no puedo alejarme. Camila lo observó con empatía y le sugirió que hablara directamente con don Salvador. Tal vez él pueda entender lo que sientes y encontrar una manera de ayudarte. Pero Ernesto dudaba. ¿Qué podría ofrecerle a un hombre tan poderoso? Finalmente, Ernesto reunió el valor para visitar a don Salvador en su mansión. Cuando llegó, fue recibido por un mayordomo que, tras escuchar su nombre, lo condujo al gran salón principal. Allí, don Salvador estaba sentado con Emilio en brazos, disfrutando de la tranquilidad de la tarde. Al verlo, su expresión se tornó seria pero no hostil. Ernesto, no esperaba verte, ¿qué te trae por aquí?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y respeto. Ernesto respiró profundamente antes de responder. No sé cómo explicarlo, pero siento que Emilio y yo estamos conectados de una forma que no entiendo. Solo quiero asegurarme de que esté bien y, si es posible, seguir siendo parte de su vida. La respuesta de don Salvador lo tomó por sorpresa. En lugar de rechazarlo, lo invitó a sentarse. Tu conexión con mi nieto no puede ser ignorada. Es como si el destino te hubiera colocado en su camino por una razón. Dime, Ernesto, ¿alguna vez has pensado que tu pasado podría estar ligado al de Emilio de formas que ni siquiera imaginas? La pregunta dejó a Ernesto desconcertado, pero también plantó en su mente la semilla de una duda que pronto florecería en una verdad impactante. La pregunta de don Salvador quedó grabada en la mente de Ernesto como un eco constante. Durante días, no pudo dejar de reflexionar sobre sus propias raíces, aquellas que habían estado cubiertas por un velo de abandono y desconocimiento. Ernesto nunca había tenido respuestas claras sobre su origen. Los pocos documentos de su adopción en el orfanato eran escasos y confusos. Pero ahora, con todo lo que estaba sucediendo, sintió que era el momento de buscar respuestas, aunque no estuviera preparado para lo que descubriría. Don Salvador, movido por una mezcla de curiosidad y agradecimiento hacia Ernesto, decidió tomar un paso más. Contrató a un investigador privado para indagar sobre el pasado del joven. No era solo gratitud, había algo en Ernesto que le recordaba profundamente a su hija desaparecida, la madre de Emilio. Había una luz en su mirada, un gesto familiar en sus manos. Salvador no podía ignorar estas similitudes, aunque sabía que su esperanza podía jugarle una mala pasada. Si Ernesto tenía algún lazo con su familia, necesitaba saberlo cuanto antes. Mientras tanto, Ernesto buscaba en su pequeño departamento cualquier rastro de información que pudiera darle pistas. Revisó las pocas pertenencias que tenía desde su infancia en el orfanato, entre ellas una pequeña medalla de plata con una inscripción casi ilegible. Al observarla con atención, notó algo que nunca había reparado antes: las iniciales AM. No sabía lo que significaban, pero sintió un impulso de mostrársela a Camila, quien siempre parecía tener respuestas para sus dudas. Esa noche, Camila recibió a Ernesto en su casa. Cuando le mostró la medalla, la médica la observó detenidamente, notando un detalle que Ernesto había pasado por alto: un pequeño escudo que parecía pertenecer a una familia de renombre en México. Esto no es cualquier medalla, dijo Camila, sorprendida. Es un símbolo de la familia Mendoza. Ellos son conocidos por su fortuna y su influencia, pero también por un caso muy trágico hace años. Ernesto sintió como el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. ¿Qué conexión podía tener él con una familia tan poderosa? Al día siguiente, don Salvador recibió los primeros reportes del investigador. Lo que leyó en esos documentos lo dejó sin aliento. El nombre de Ernesto aparecía ligado a un orfanato que, casualmente, había sido visitado por su hija semanas antes de su desaparición. Más detalles comenzaban a encajar, formando un rompecabezas que parecía tener una conclusión inevitable. Salvador levantó el teléfono y llamó a Ernesto. Hijo, necesito verte. Hay algo que debemos hablar,
Algo que podría cambiar todo lo que sabes sobre tu vida. Ernesto llegó a la mansión de don Salvador con el corazón latiendo como un tambor. Desde la llamada, su mente no había dejado de imaginar lo que podría ser tan importante como para recibir esa invitación inesperada. Al cruzar el umbral de la entrada principal, fue recibido con calidez, pero también con una tensión palpable en el aire. Don Salvador lo esperaba en su estudio, rodeado de documentos que parecían haber sido revisados una y otra vez. Su expresión era grave, pero detrás de su mirada se percibía un destello de esperanza. «Ernesto, quiero que escuches todo con calma», dijo Salvador, señalando una silla frente a su escritorio. Sobre la mesa había una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. En la imagen aparecía una joven con una sonrisa radiante, cargando a un bebé en sus brazos. Salvador tomó la foto y la colocó frente a Ernesto. «Esta es mi hija, Andrea, y el bebé que lleva en brazos es Emilio, o al menos eso creíamos». Ernesto observó la imagen, sintiendo una conexión inexplicable con la mujer de la fotografía. Algo en sus ojos le resultaba inquietantemente familiar. Salvador continuó: «Andrea desapareció hace más de 20 años, poco después de visitar un orfanato. Durante años, buscamos respuestas, pero nunca encontramos rastro de ella hasta ahora». Ernesto sintió que las palabras del hombre pesaban sobre él como una losa. Antes de que pudiera responder, Salvador deslizó otro documento sobre la mesa. Era un registro de adopción con su nombre. «Tu adopción ocurrió en el mismo orfanato que Andrea visitó poco antes de desaparecer. Y esta medalla», Salvador levantó el pequeño objeto que Ernesto había traído, «pertenecía a nuestra familia. Es idéntica a las que mandé a hacer para mis hijos». Camila, quien había sido invitada a presenciar la reunión, intervino con cautela. «Don Salvador, esto es más que una coincidencia. Si Ernesto fue adoptado del mismo lugar y lleva consigo algo tan específico como esa medalla, es posible que sea más que una casualidad. Podría ser que él sea parte de su familia». Las palabras de Camila resonaron en el aire, dejando a Ernesto en un estado de incredulidad total. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ernesto se levantó, alejándose de la mesa con las manos temblorosas. «¿Está diciendo que yo podría ser?». Salvador lo interrumpió suavemente. «No quiero adelantarnos, hijo. Pero todo apunta a que podría ser mi nieto, el verdadero Emilio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ernesto miró nuevamente la fotografía, buscando respuestas en el rostro de Andrea. Una mezcla de emoción, miedo y confusión lo invadió. No podía negar la posibilidad de que todo su pasado estuviera a punto de reescribirse. Salvador extendió una mano para calmarlo. «Entiendo que esto es abrumador. Por eso ya mandé a hacer un análisis genético. Los resultados estarán listos en pocos días. Pero quiero que sepas algo, Ernesto. Independientemente de lo que revelen los resultados, siempre estaré agradecido por lo que hiciste por Emilio». Las palabras de Salvador ofrecieron un breve consuelo, pero Ernesto sabía que las respuestas que estaba a punto de recibir cambiarían su vida para siempre. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansiedad e introspección para Ernesto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fotografía de Andrea y las similitudes que no podía ignorar. ¿Y si de verdad era el Emilio que todos creían perdido? La posibilidad lo emocionaba, pero también lo aterraba. Durante toda su vida, había aprendido a ser autosuficiente, a no depender de nadie. Ahora, la idea de pertenecer a una familia tan influyente lo hacía sentir fuera de lugar, como si no mereciera ese vínculo. Camila, por su parte, se convirtió en un pilar fundamental para Ernesto durante este tiempo. «No importa cuál sea el resultado del análisis, Ernesto. Lo importante es que siempre te has definido por tus acciones, no por tu sangre», le dijo una tarde mientras caminaban por el parque.
Ernesto intentaba encontrar consuelo en esas palabras, pero sabía que su vida cambiaría irremediablemente una vez que tuviera los resultados. Aún así, agradecía la presencia de Camila, cuyo apoyo incondicional le daba fuerzas. Finalmente, llegó el día esperado. Don Salvador lo citó nuevamente en su estudio, esta vez con el sobresellado en sus manos. La atmósfera en la habitación era solemne, cargada de anticipación. Ernesto tomó asiento frente al hombre, sintiendo como su corazón latía con fuerza mientras Salvador rompía el sello. Con las manos temblorosas, el anciano sacó el documento y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las palabras, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Ernesto, Salvador levantó la mirada hacia él, con una mezcla de alegría y tristeza en su rostro. Los resultados confirman que eres mi nieto. Eres Emilio. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Ernesto sintió como todo a su alrededor se volvía borroso. Su mente trataba de procesar la revelación, pero las emociones eran demasiado intensas. Salvador se acercó lentamente y colocó una mano en su hombro. Hijo, sé que esto es mucho para asimilar. Pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en esta familia. Aunque Ernesto debería haber sentido alivio o felicidad, en su interior había una lucha interna que no podía ignorar. Su vida había estado marcada por la independencia y el esfuerzo personal. Ahora, la idea de aceptar un lugar en esta familia lo llenaba de incertidumbre. Necesito tiempo para pensar, respondió con sinceridad, mientras se levantaba de su silla. Salvador asintió con comprensión. Tómate todo el tiempo que necesites, Emilio. Lo único que importa es que sepas que siempre tendrás un hogar aquí. Ernesto pasó la semana siguiente sumido en una tormenta de emociones. Por un lado, estaba el peso de descubrir que pertenecía a una familia poderosa y amorosa, algo que siempre había deseado en silencio. Por otro, temía perder su identidad, esa que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. ¿Cómo podía equilibrar ambas realidades sin sentirse atrapado en una u otra? Sus pensamientos lo llevaron de vuelta al orfanato, el lugar donde todo había comenzado. Al llegar al orfanato, Ernesto caminó por los pasillos con nostalgia. Allí había aprendido a sobrevivir, a valerse por sí mismo. Una de las cuidadoras, que lo reconoció al instante, lo recibió con un cálido abrazo. Siempre supe que estabas destinado a algo grande, le dijo con una sonrisa. Ernesto compartió con ella lo que había descubierto sobre su verdadera familia, buscando consejo en quien lo había visto crecer. No importa de dónde vienes, Ernesto. Lo que importa es quién decides ser ahora, fueron sus palabras. Esa noche, Ernesto visitó la tumba de Andrea, guiado por Salvador. Estaba en un rincón tranquilo del cementerio familiar, rodeada de flores frescas. Salvador le contó más sobre su hija, cómo había sido una mujer llena de amor y valentía. Andrea habría estado orgullosa de ti, Ernesto. O, mejor dicho, Emilio, dijo Salvador, con la voz cargada de emoción. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Aunque nunca había conocido a su madre, sentía su presencia en ese lugar, como si ella lo estuviera guiando. Con el tiempo, Ernesto comenzó a aceptar su lugar en la familia Mendoza. No se trataba de cambiar quién era, sino de integrar ambas partes de su vida, el niño huérfano que había luchado por sobrevivir y el hombre que ahora tenía una familia que lo amaba. Salvador, Camila y Emilio se convirtieron en pilares fundamentales para él, ayudándolo a encontrar el equilibrio. Aunque el camino no fue fácil, Ernesto finalmente entendió que no tenía que hacerlo solo. Un año después, Ernesto se unió oficialmente a la familia Mendoza, adoptando el nombre Emilio como un tributo a su madre. Sin embargo, nunca olvidó sus raíces ni las lecciones que la vida le había enseñado. Utilizó su nuevo lugar en la sociedad para ayudar a otros niños que, como él, habían crecido sin familia. En cada paso, sentía el amor de Andrea guiándolo, recordándole que,
a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza.